ilustran muy bien eso. Entonces comenzará Raquel Schlosser con un trabajo sobre la violencia de género. Buenos días, es un privilegio estar acá porque vamos a compartir el esfuerzo de sacar de los espacios clínicos la salud mental y todo lo que significa el conocimiento del psicoanálisis. Yo soy directora de un instituto, del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Estoy feliz de hacer aquí el doctorado, ¿no? Encantada del trabajo que realizamos, y quisiera compartirles algunos datos por los cuales considero que nuestro trabajo puede ser un elemento muy importante para la cultura de paz. Antes de entrar en el sentido de lo que vamos a ver y del modelo que vamos a compartir, decirles que nuestro trabajo es básico para trabajar por un mundo mejor, y lo tengo en los datos. El año pasado, de 2017 a 18, costó 56.8 billones la violencia al país. 58.6 billones. Y subió el 10% de un año a otro, y ese 10%, de ese 10% que subió, el 47% es en adolescentes de 12 a 17 años. O sea, estamos nosotros realmente llenos de violencia que no vemos, y podemos contribuir con mucho al trabajo que realizamos. Ahora que estaban hablando de toda la parte de las publicaciones, porque las podemos usar para otras cosas. Cuando yo me metí a trabajar en la búsqueda de la información que hay sobre violencia, me debería de haber gustado mucho ser doctorante y encontrar toda la información, y salí cortándome las venas. O sea, hay tanta información generada sobre violencia que la tienen que usar nuestros políticos, y nosotros tenemos que influir para tener un mundo mejor, porque tenemos la información en las manos. Sabemos las consecuencias a largo y a corto plazo de las violencias. La conocemos, y tenemos nosotros la obligación, no por una cuestión solamente profesional, sino tenemos una responsabilidad en las manos con un conocimiento que puede transformar las vidas. Las personas no son corridas de los trabajos por sus capacidades, son por sus problemas psicológicos. Las personas no matan porque quieren, vienen de la infelicidad absoluta. Y ahora vamos a tener una muestra de mi experiencia más difícil que he tenido en el mundo de lo social. Nosotros trabajamos con psicología, y por supuesto ahora que me vuelvo a meter a la parte psicoanalítica, porque soy criada de la UAM de Xochimilco, y ahí todos los que nos criaron fueron psicoanalistas, ¿no? Todos los que nos formaron fueron psicoanalistas. Entonces, regresar al conocimiento profundo del psicoanálisis es realmente maravilloso, porque es visto desde otro lugar. Entonces, el tema que tengo para ustedes se llama visibilización, desnaturalización, reflexión y prevención de la violencia de género. Me contratan están desesperadas las SEP, me contratan para hacer una investigación en una escuela. Tienen muchas violencias, no saben qué es lo que está pasando, y voy a un espacio donde hay 700, eran 800 y pico de alumnos, pues hicimos la investigación sobre 722, y yo lo que les voy a presentar es el modelo que trabajamos y algunas de las violencias que detectamos. Entonces, tenemos aquí el proceso de trabajo. Primero, desarrollé un modelo para intervenir en el salón de clases. En este modelo que les voy a presentar, hice una serie de preguntas donde entramos con los muchachos. Tenemos 3 horas con cada grupo, 40 personas o 35 personas en cada grupo. Tenemos que cuidar que en la escuela la violencia no se organice mucho, ¿no? Son preparatorias, estamos con entre 15 y 18 años trabajando, y trabajamos
desarrollando un modelo, ¿no? Un modelo donde les preguntamos cuáles son las diferentes violencias que viven, que conocen, que viven, que su grupo cercano ha vivido, y las abuelas o los abuelos, para poder tener como el tamiz así del tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí el modelo que desarrollé, es visibilizar las violencias, después reconocimiento de su existencia en el círculo amplio, la existencia en el círculo cercano, la temporalidad en la que eso ha existido, y luego hacemos una pausa y reflexionamos, ¿no?, sobre qué es lo que ha pasado. Nos vamos a la ubicación socioespacial, dónde pasa la violencia, la definición, ¿no?, de agregarlo de impunidad. Por ejemplo, las personas fueron o no atrapadas, se les juzgó, la justicia se aplicó. Uno de los factores más importantes cuando uno se aplica la justicia es que deja sentimientos, y esos sentimientos van a ser para siempre: venganza, humillación, odio, todo lo que nosotros conocemos, que se va a quedar como una pulsión para mucho tiempo y que de alguna manera va a salir contra otras personas, ¿no?, en otros espacios. Y esa es la parte más fuerte de darte cuenta que si no damos a conocer las emociones que la violencia genera, van a seguir pensando que la pueden transformar con aspirinas afuera, que pueden seguir metiendo programas cognitivos, que pueden seguir no haciendo caso a las emociones guardadas y a las emociones que se quedan además en grupos grandes, que luego se van a organizar en grupos de violencia social, que van a tener impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Tenemos también que les pedimos que jerarquizaran las violencias después. A ver, de todas estas que nombraron, ¿cuáles son más importantes? ¿Cuáles tienen más impacto? Y era realmente que repensaran, porque en ninguno de los grupos, tuvimos 17 grupos con aproximadamente entre 30 y 40 alumnos, en ninguno de los grupos pudieron jerarquizar. Decían, es que todos tienen impactos tremendos, las violencias de género, que es en las que nosotros nos centramos. Después hay una reflexión de los efectos transversales de las violencias, o sea, quiénes las han vivido, cómo las han vivido, porque tienen, en las preguntas que hicieron de cuáles son las violencias que yo he vivido, que mis padres y madres han vivido, mis abuelas y abuelos han vivido, tienen la lista enfrente, porque fuimos planteando, tienen la lista de las violencias, con lo cual la visibilización hace un nivel de conciencia enorme, ¿no? Y pasamos entonces a cuál es la violencia de género sistemática, cuáles son sistemáticas, cuáles son las violencias de género transgeneracionales, las que van a través del tiempo, y cuál es la línea de tiempo de permanencia de la violencia. Y eso es muy importante, porque comparamos las violencias que viven las abuelas, que después se las voy a mostrar, cuáles son todas las violencias que ellos nombraron, y las violencias que viven ellos y ellas, ¿no? Y realmente son las mismas, nada más que las que agregan ahora son cibernéticas. Hay más violencias, las violencias cibernéticas. Pero imagínense el nivel de conciencia de paz, que significa que estés parado entre tus 15 y 18 años y que tengas enfrente, cuando ves la fecha de nacimiento de las abuelas, porque lo vivieron de pequeños, y la fecha en la que tú naciste, que tienes ahora entre 15 y 17 años, ninguno de los grupos de los 17 tuvo menos de 100 años de violencia enfrente. Planteamos los 100 años de violencia, eso hace un nivel de conciencia impresionante, donde puedes cortar con tijera el ambiente y de repente dicen, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Además lo hicimos en un ambiente relajado, donde como sabemos cómo funciona el cerebro, no queríamos meterlos nuevamente en traumas. Sabemos que estamos trabajando en un espacio con bastante riesgo de volver a generar recuerdos, memorias, porque muchos de ellos lo vivieron y otros de ellos ya lo generaron, porque son parte de las violencias también y vienen de historias de violencia. Entonces, este es el esquema
¿Estoy bien? Sí. Este es el esquema en el que trabajé las diferentes preguntas, que es lo que les dije, quién, cómo, cuáles son las que conocen, cómo los conocen, está todo sistematizado para poderlo organizar, y como ven ahí abajo, cuando empiezan a reflexionar, tienen enfrente 100 años de violencia. Lo curioso, y eso es cuando uno tiene el equipo de maestros y maestras que nosotras tenemos, es que lo que nosotros vamos haciendo en el trabajo, en mi caso, tiene un sentido diferente cuando se teoriza también sobre eso y se profundiza. Sin saberlo previamente y de manera intuitiva fueron generándose las preguntas, pero cuando vamos con maestras y maestros que tienen conocimiento de la investigación, las categorías con las que fui generando las preguntas corresponden a la taxonomía de Bloom, cómo va profundizando hasta llegar al análisis. Eso quiere decir que realmente vamos generando mucho pensamiento, mucha reflexión hasta llegar a el momento en el que ellos o ellas van a pensar en sus propias violencias. Aquí tenemos una pequeña tabla que, como los números son importantes, son muy importantes, todavía no los tengo evidentemente generados, ¿no? Todavía no terminamos el primer año, no están terminados de generar con toda digamos, la profundidad que requería este estudio cualitativo, pero podemos ver que nombraron 250 diferentes formas de violencias que vivieron las mamás. De los papás, 187 diferentes formas de violencia. De los abuelos, de las abuelas, 295, que es la más alta, y de los abuelos, 177. Como vamos viendo, todavía no son datos rústicos, ¿no? No están asociados, todavía no están las categorías hechas. Sin embargo, yo les preguntaría, nosotros somos expertos, todos los que estamos acá, en el tema del amor, ¿no? Entonces, ¿cuántas diferentes formas de decir amor tenemos? ¿Me ayudan? ¿Amor qué? El amor masoquista, el romántico, el... Amor con violencia. Amor con violencia. La erotización del amor. La erotización, doctor Barriguet. La ternura. No, si nos dedicamos y le llegamos a uno. No, para nada le llegamos. Para nada le llegamos entre todos. Y estos fueron 30 muchachos. No la sociedad sobre. Sí, pero son 30 muchachos y tenemos un diccionario de la violencia impresionante. Impresionante, porque ninguno decía, ya la dijimos. Nombraban y nombraban y nombraban violencias. Las tenemos todavía, por supuesto que ponen abuso y ponen todas las diferentes formas de abuso. Pero tenemos un diccionario de la violencia donde voy a hacer el estudio cualitativo del tipo, el análisis de contenido del tipo de violencias que no nombran, y tenemos un diccionario de la violencia de miedo, ¿no? Lo bueno es que ya se visibiliza, lo bueno es que tiene palabra, lo bueno es que se puede trabajar, lo malo es que existe, pero lo bueno es que tenemos en nuestras manos también la posibilidad de transformarlo. Entonces llega un segundo momento de la metodología, ya que hicieron conciencia, y les vamos a hacer un debate. Entonces dividimos al grupo, lo dividimos en dos, pero no es un debate clásico, tiene una metodología especial, donde unos son con lo que se queda, ¿no? Lo que tiene que permanecer, y otros lo que tiene que cambiar, pero tienen que hacerlo de manera que sean reales, no son ideales. Tienen que hacerlo con la realidad, su debate. Y justamente en la materia de filosofía estábamos revisando a Riquet el día de ayer, y estamos revisando a Aristóteles, y hablan del buen vivir. Y hablan de la estructura en la que eso tiene que ser. Y entonces es lo que queremos, que en las manos ellos tengan la posibilidad de poner un granito de arena en una realidad que creen que no pueden transformar, y darles la posibilidad de hacerlo. Entonces este es un primer debate en el que van a plantear ellos qué es lo que pueden cambiar en el grupo de sí, y en el grupo de no, lo que no pueden cambiar. Pero a nosotros no nos interesa el debate cognitivo.
nos interesa la segunda parte, tienen derecho a cambiarse. O sea, se pueden cambiar, si los convence suficiente los conservadores, ¿no? Son los grupos que dicen no se puede el cambio, tiene que permanecer la mujer como está, tiene que, ¿no? No se puede mover la realidad, ¿no? Si es muy fuerte el argumento, pueden cambiarse los de sí cambio, de grupo. Sí. Hay una metodología que diseñé. Entonces, la discusión al final es ver la dificultad de cambiarse al otro lado, porque te dicen, no hablamos sobre los contenidos, hablamos, obviamente los tengo registrados, también los vamos a sistematizar, también los vamos a ver, cuáles son las propuestas de cambio de los 17 grupos que hicieron, las vamos a tener, pero por ahora lo que tenemos es cambiarse o no cambiarse de grupo, y la discusión era, qué difícil, y hablan de las lealtades, de la pertenencia, de la dificultad del miedo de no pertenecer a su grupo, ¿no? Y entonces empezamos una discusión a nivel distinto, una discusión profunda, donde no están discutiendo sobre lo cognitivo, sino cómo se sienten en las lealtades de los distintos grupos. Y nosotros podemos aquí irnos a la inteligencia del cuerpo. Y en esa inteligencia del cuerpo estamos directamente viendo el cuerpo social, el cuerpo familiar, el cuerpo de las lealtades, el cuerpo intrapsíquico, el cuerpo interaccional. Ese es el que hace las dificultades completas del cambio. Después, tenemos el último momento, porque no queremos dejarlos ir desanimados. Para este momento, tenemos ya además detectados los líderes y las líderes, porque de los grupos eligieron quiénes van a ser las periodistas y los periodistas que van a narrar todo. Y luego se van a reunir y luego van a tener las ideas, porque la idea más importante de esto es crear embajadas de paz dentro de cada uno de los planteles educativos autogestivas. Que ellos vean cuáles son sus propias violencias y que saquen sus propias formas de solucionarlas, que es la segunda parte. Acá estamos presentando la parte de la concientización. Entonces les decimos, bueno, no tenemos que desanimarnos, ¿no? Y ahí realmente vamos a el tema de resiliencia. Queremos generar la posibilidad de la resiliencia y no la pueden hacer solos. Entonces, imagínense que estemos al principio con los 100 años de violencia y aquí tenemos la posibilidad de decirles, o sea, ¿realmente ellas querían que 3 generaciones después vivan lo mismo? ¿No? Entonces, es entrar en el deseo de lo que el otro o la otra no pudo hacer, pero deseaba para mí. Es meterlos en un espacio de pensamiento, de posibilidad, de fuerza, de ánimo, de ver que sí pueden. Después de este ejercicio fue impresionante cómo a la hora de cerrar en el círculo se iban al centro las chicas y los chicos en algunas y decían, ¿qué nos hicimos? Otros estaban en el centro y decían, repetí lo que hice yo, fui un buleador, me disculpo. En otro grupo se abrazaban y decían, pues vamos a apoyarnos, ¿no? O sea, en cada grupo era diferente la forma de reaccionar. Y aquí nada más les traigo, antes de entrar, les voy a mostrar esta otra. El rango de las edades mencionadas de las violencias va entre 48 y 96 años. Por lo que identificaron, las violencias llevan más de 100 años entre ellos. Y había frases maravillosas como, ¿nos vamos a ahogar en la violencia? ¿O la violencia es hereditaria? ¿No? Eran las preguntas que se hacían por primera vez. Nosotros no generamos respuestas con el trabajo que hacemos. Queremos que se hagan nuevas preguntas. Queremos gestionar nuevas formas de mirar el mundo y nuevas formas de manejar los sentimientos. Y para eso necesitan hacerse nuevas preguntas. Y para eso es lo que nosotros estamos trabajando, para que se hagan nuevas preguntas. Y entonces, les muestro acá
todavía no las tenemos sistematizadas, pero la serie de violencias que dijeron. Aquí está el diccionario, no las van a poder todas porque no era mi intención analizarlas todas. Las tenemos y aquí con mi maestro se las voy a dar de tarea para ayudarme a sistematizar cualitativamente. ¿No? Pero, y aquí está mi nueva maestra Lynn también. Entonces están todos los tipos de violencias, ¿no? Todos los tipos de violencias. Este es el 4. ¿No? A mí se me pone la carne de gallina de pensar que esto está sucediendo todos los días en muchas escuelas. Pues sí, sí puedo leer una Salazar. Pero tienen tiempo límite, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué horas son? Ya, concluyo. Hay muchas violencias familiares, hay muchas formas de abusos, hay una que no estábamos detectando, no sabíamos por qué era, que es muy interesante. En solo uno de los grupos, y por eso lo cualitativo es tan importante, y por eso nuestro trabajo con las emociones es muy importante. La parte, no entendíamos qué estaba pasando, por qué los maestros y las maestras, algunos están metiendo pornografía en los salones. Por eso me contrataron, no sabían qué estaba pasando. Y de repente, en uno de los grupos que fue el que yo manejé como muestra, oigo hasta atrás una bromita, una pequeña broma, y ya, todos nos reímos, ¿no? Todos nos reímos, ¿no? Tenemos nuestros artículos de, ¿no? La risa, el inconsciente, todos nos reímos. Dijeron el nombre del pueblo donde estamos trabajando, en Oaxaca, punto sex. Y todos nos reímos. Yo también. Me voy 3 días después, en la noche, estoy a punto de dormir a la 1 de la mañana. Con esto voy a cerrar la anécdota. Estoy a punto de dormirme. Nadie quería dormir conmigo del equipo que yo traía porque decían que no los dejo descansar en la noche. Entonces yo siempre duermo sola cuando trabajo. Pero ese día les dije, ya, me va a costar muchísimo. O sea, es otro cuarto más, somos 6 para que ya, una que duerma conmigo, ¿no? Entonces apagamos la luz a la 1 de la mañana. Por supuesto que me las llevé a tomar mezcal en la noche para descansar, porque todas estábamos, o sea, era horrible lo que vimos. La peor experiencia, ver cómo le están destruyendo la vida a tanta gente, la violencia de las maestras y los maestros, que a la vez hayan sido violentados por sus propios padres y madres, porque son parte de estos 100 años de antes, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, una experiencia muy fuerte. Además, me identificaron como la líder del grupo, y entonces caminaba yo, iba de cola de caballo y chanclas y jeans, pero me identificaron como como la líder del grupo. Entonces andaba yo caminando con morral porque me ponían información de qué estaba pasando, me daban testimonios escritos que también los vamos a sistematizar. Y entonces, 1 de la mañana, después de relajarlas porque estábamos muy tristes de lo que vimos, ¿no? Apagamos la luz, me empiezo a relajar, y 1:30 de la mañana le digo a mi compañera de cuarto, despiértate, mijo, todavía no me dormía. Digo, despiértate por favor. Dice, no lo puedo creer, me lo advirtieron, nunca dejas descansar cuando trabajamos. Le dije, prende por favor tu iPad, vamos a prender la luz y el iPad. Escuchamos una sola broma, tal punto sex. Me dice, era una broma y todos nos reímos. Le dije, prende tu iPad. El mío también, le dije, te lo voy a ofrecer, el mío es virgen, el tuyo también, pero aquí hay algo extraño. Debe de haber aquí una red de trata, si no, ¿para qué están tan interesados algunos maestros en mantener la sexualidad abierta de los alumnos y las alumnas? O sea, imagínense, conocen más que nosotros de lo que le pasa a la adolescencia, porque la están usando. Dije, debe de haber una red de trata. Me dice, ella era de Jalisco, me dice, vamos a empezar por Jalisco, ¿no? Poníamos el nombre del pueblo, punto sex, no lo encontramos. Nos vamos a Oaxaca, otros pueblos, punto sex, no encontramos. Vamos a poner el nombre de este pueblo. Ponemos el nombre del pueblo, punto sex, y lo encontramos. Así es. Y entonces, encontramos cómo están usando a nuestros adolescentes. Y entonces me voy a la legislación, encontramos que nosotros en nuestro espacio cibernético no hay posibilidades de la pornografía, no pueden poner pornografía, pero era un espacio donde también hablaban jovencitos en alemán,
Entonces, es el lugar a donde la violencia cibernética suben entonces todas las imágenes que vimos en las violencias nombradas, que querían alguna, las violencias de la filmación. Entonces, ¿qué hacen? Debajo del osito le piden la prueba de amor a una niña que trae la autoestima hasta abajo. Ella da la prueba de amor, ella, y hablando en plural, porque imagínense cuántos datos tenemos, ¿no? Ella hablando en plural, da la prueba de amor, la filman, la suben, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿pero dónde está pasando esto? Porque deben de tener dinero para hacerlo, alguna tarjeta, porque esto está muy caro, mantener un sitio donde hay videos. Nosotros que los tenemos que pagar nuestros sitios, sabemos que es muy caro. Entonces, vamos otra vez a revisar nuestras violencias en los espacios donde hay violencia y empiezan a nombrar los lugares en el pueblo donde están sucediendo los abusos, las violaciones, los espacios no seguros, que también nos preguntamos. Y de repente tenemos la imagen de un micromundo que está utilizando todos nuestros conocimientos psicológicos para lo contrario. Lo están utilizando para lo contrario. Y entonces tenemos una red de trata interesada en tener adolescentes candentes, porque los va a utilizar después, y tenemos entre las violencias, las que no esperamos, desaparecidas y desaparecidos. También lo tenemos ahí. Entonces, entramos a un micromundo donde nosotros podemos influir, donde si nosotros damos la información, podemos hacer el cambio en miniatura. Y por supuesto que ahora, con todo el conocimiento psicoanalítico, vamos a poder agregar toda la información que nosotros podemos aumentar para que se conozca los efectos a largo plazo de las violencias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia y después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces estará Wendy Lara para hablarnos de su proyecto sobre mecanismos defensivos yoicos frente a la limitación del esfuerzo terapéutico en especialistas en medicina clínica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues quien ha tenido la oportunidad de estar presente en los congresos, en las anteriores jornadas, ya está un poco familiarizado con esta línea de investigación. Esto finalmente es el primer bosquejo de mi trabajo que he venido desarrollando en estos ya prácticamente 2 años de doctorado, donde además creo que fue importante consolidar parte de la experiencia profesional que tengo. Y bueno, quisiera darles generalidades sobre mi formación. Yo soy psicóloga clínica, me formé en una maestría de psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y tengo 18 años trabajando como adscrita en un servicio pediátrico de un hospital general. En estas características me parece importante señalar que gracias al atinado apoyo de mis revisores, el doctor Juan Vives Rocabert es el director teórico, el doctor Mario Alberto Pacheco Escobedo es mi director metodológico, he podido acotar que son frecuentes en mi práctica hospitalaria las intervenciones clínicas en pacientes con enfermedades graves, con enfermedades terminales. Incluso en algunos casos he acompañado la etapa final de un paciente en hospitalización hacia su fallecimiento. Y por ello puedo observar de manera muy cercana cómo es la práctica médica, cómo es la práctica de todo el equipo sanitario dentro de un hospital. Por cuestiones ya circunstanciales en el hospital donde trabajo, no solamente he intervenido en el área pediátrica, sino que también he podido llevar intervención en urgencias, en los servicios como medicina interna, cirugía. Generalmente el papel del psicólogo en el ámbito hospitalario había estado un poco desfigurado, por así decirlo, porque sí realmente poder tener un espacio ha implicado picar mucho piedra para que se pueda hacer un trabajo multidisciplinario. Yo creo que una de las cuestiones interesantes es que ya se va notando el apoyo que podemos tener, tanto los psicólogos con alguna formación, alguna especialidad, como los médicos en el abordaje del enfermo y de las etapas cercanas a la muerte. Entonces,
Una de las cuestiones que en la intervención clínica hospitalaria tenemos que considerar es la diada médico-paciente. Es poco conocido el impacto psicológico que genera la muerte del enfermo en el especialista. Mucho se ha escrito sobre la vivencia del paciente moribundo, sobre las circunstancias que rodean la muerte, sobre el agotamiento del cuidador primario, sobre las condiciones generales que acontecen en el proceso de duelo y posterior a la muerte física, porque son una serie de aspectos y reacomodos que pues tienen que darse tanto en la familia como en el propio equipo sanitario. Me parece que es importante, dada esta experiencia que se ha venido desarrollando en la investigación, que tomemos en cuenta la mirada hacia la vivencia del médico, que también es una persona y también está enfrentando con mucha frecuencia la muerte del paciente con quien crea un vínculo y con quien tiene que llevar a cabo una serie de medidas terapéuticas. Quiero hablarles un poco sobre la elección del tema de tesis. Considero dos principales motivaciones en la elección de mi tema. La primera fue la aproximación al conocimiento del campo de la bioética, ya que me desempeño hace ya 5 años, había pensado que 4, pero no, realmente son 5 años, como miembro del Comité de Bioética de mi hospital. ¿Esto a razón de qué? Pues que tiene que haber una serie de profesionales en diferentes ámbitos para desarrollar lo que sería un equipo de trabajo, de reflexión, donde hacemos análisis de aquellos dilemas bioéticos que enfrentan los médicos en la toma de decisiones. ¿Sobre qué? Sobre el manejo de un paciente en condiciones particulares o sobre todo el proceso que puede acontecer en relación con alguna condición de salud. Esto obviamente afectando los principios fundamentales e universalmente reconocidos de la bioética. ¿Cuáles son? Los principios planteados por Beauchamp y Childress. La beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. La segunda motivación que tuve para desarrollar este proyecto surgió de la experiencia que tuve como familiar, directamente frente a las condiciones críticas de un enfermo terminal. Creo que el mayor impacto lo viví en realidad cuando ingresé a la unidad de cuidados intensivos, que fue un escenario que yo no conocía como tratante. En el hospital había ya trabajado en diversas funciones, colaborando con otros especialistas. Generalmente la intervención que hacemos hospitalaria es a pie de cama, también podemos trabajar en la consulta externa con los pacientes ambulatorios, pero la experiencia de estar dentro de un escenario tan particular como la unidad de cuidados intensivos, esa no la conocía y la viví como familiar. La viví entrando a la experiencia de la visita, que es muy reducida con el paciente crítico, la experiencia de cómo se proporcionan los informes médicos al familiar que está transitando en esta vivencia. Y bueno, estuve 3 largos meses con mi familiar crítico en el hospital. Es interesante en esta cuestión que consideremos factores muy particulares, las condiciones en las cuales opera el equipo sanitario en la unidad de cuidados intensivos. Realmente yo ahí observé que las condiciones eran muy diferentes, las condiciones físicas, las características de cada cama, los aparatos y equipos de apoyo para el soporte vital, las funciones, cómo se desempeñan dentro de las características del tratamiento de estos pacientes. Todo esto no ocurre de igual forma en otros servicios que tuve oportunidad de conocer. Fueron elementos determinantes que impulsaron mi interés acerca del conocimiento sobre las vivencias del personal médico, dado que yo también he estado acompañando el proceso de la muerte en algunos pacientes, pero no en este escenario donde hay que tomar decisiones rápidas o adecuarlas en función de una terapéutica. Muchas veces, pensando que en medicina interna, como en urgencias, son lugares donde vamos a toparnos por primer contacto con el paciente crítico, podría decir que el lugar donde más frecuentemente ocurre el fallecimiento del paciente sí es la unidad de cuidados intensivos, es donde está en condiciones más graves. Les quiero hablar un poco sobre el marco teórico que estoy utilizando para esta investigación. Aquí me voy a detener un poquito más porque me pareció interesante para quienes están en este proceso de desarrollar las ideas y los planteamientos,
puedan tener pues sí, un poquito la idea de cómo me fui acercando justo a esta forma particular que voy a abordar este fenómeno. Daniel Slutsky define al psicoanálisis como la ciencia de la cura a través de la palabra, donde la interpretación es la herramienta por excelencia de la que disponemos y corresponde a toda práctica analítica. En un ambiente hospitalario, dadas las características del mismo, en la atención clínica es necesario crear el campo propicio para la tarea analítica. Aquí estamos viendo ya realmente una vinculación del psicoanálisis en otro escenario que no es el consultorio. Pero, bueno, los fenómenos que acontecen en función de la enfermedad son obstáculos para la realización de intervenciones en favor de la salud de un paciente. Un escenario donde se juega la vida y la muerte es campo propicio para la vivencia de situaciones traumáticas extremas. El quehacer del psicoanalista o del psicoterapeuta psicoanalítico en el trabajo hospitalario tiene mucha pertinencia acorde a los elementos que ofrece la técnica psicodinámica. Y esto va unado a la reflexión sobre el lugar que tiene el dolor, el sufrimiento y la muerte en el quehacer médico. Y la articulación de dicha reflexión en la práctica del cuidado de los pacientes afectados por una enfermedad terminal. Con la atinada dirección del doctor Juan Vives, al revisar diversos modelos teóricos, me pareció de suma importancia retomar la teoría pulsional freudiana, por la revisión particularmente de la pulsión de muerte, dado que permite una comprensión más profunda de los fenómenos agresivos en la vida mental, incluida la autodestrucción y el sufrimiento del individuo. Freud aborda la resonancia de la muerte en el psiquismo a partir de la noción de pulsión de muerte, como una tendencia primaria en la reducción completa de las tensiones, el principio del cero o nirvana. Propone que la pulsión de muerte no es observable directamente porque no tiene representación o registro, es del orden de lo inacible. De ahí surgió la inquietud de profundizar en la obra de André Green, quien, al postular la existencia de un narcisismo de muerte, que él denomina narcisismo negativo, da cuenta del trabajo de lo negativo en la clínica, ligado a lo irrepresentable. Para Green, el psicoanálisis pone de manifiesto lo negativo más que otras disciplinas, y ello en dos aspectos, intersubjetivo e intrapsíquico. Por otro lado, considera que el inconsciente no es meramente lo contrario de la conciencia, sino también su radical alteridad. Y sin duda, una gran aportación que fui descubriendo en el curso de ir investigando sobre diferentes líneas teóricas fue el trabajo de una psicoanalista que me parece que nos aportó muy buenas ideas y sobre todo toda su experiencia en el ámbito hospitalario, Ancira María Malizalde, siguiendo la línea teórica de los procesos terciarios y basando sus ideas en la experiencia adquirida en la práctica hospitalaria, frente a la muerte particularmente. Ella propone en su teoría la noción de un narcisismo terciario. El término narcisismo terciario aparece por primera vez en su libro Clínica con la muerte de 1996, donde quiso dar cuenta de un proceso psíquico mediante el cual la libido narcisista que va y viene del objeto al yo logra maduración mental mediante alejarse del yo y depositarse en un objeto para no retornar al yo. Ese sujeto a primera vista se desnarcisiza, no se desnarcisiza. En realidad lo que sucede es que hace donde sí a la comunidad, a la cultura y a sus seres significativos. Esta aportación en particular le dio mucho sentido a las primeras ideas que pensé en función de los fenómenos que acontecen en el psiquismo de los médicos. Y pues hablando de la relevancia del estudio, creo que es importante mencionar que en la práctica médica, por las características que tiene, nos vamos a topar con diversos factores de riesgo, tanto físico, psicológico como social. Uno muy importante que ha sido muy estudiado en el ámbito de la psicología general es el desgaste ocupacional, el llamado síndrome de burnout. Pero también podemos toparnos con la presencia de trastornos psicoafectivos, alcoholismo y abuso de sustancias y suicidio, que vamos a estar hablando más o menos de marzo a esta fecha. Estamos ocupando una alta incidencia de suicidios en médicos, igual que en adolescentes. Y bueno, existen otros riesgos.
Para ello me introduzco en algunos conceptos que a lo mejor no para todos los que estamos formados en la clínica son muy conocidos, que sería en este caso la limitación del esfuerzo terapéutico en primer lugar. La muerte, al ser un fenómeno imprevisible, personal e impostergable, es un tema del cual se evita hablar en la mayoría de las culturas, por lo que se torna de suma importancia su estudio y profundización, para darle sentido no solo a su concepto e historicidad, sino que además se pueden comprender las diferentes prácticas médicas que pretenden no solamente evitar la muerte, sino que además se destinan a prolongar la vida fútilmente. La investigación está enmarcada en una situación muy particular, la muerte del paciente en estado crítico, y esto me llevó a la necesidad de profundizar algunos conceptos, como lo mencionaba, la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es? Es cuando el médico tiene que retirar o no continuar las medidas terapéuticas. ¿Por qué? Porque hay una meta en la práctica médica, la meta es la curación, ¿no? En este caso, si un paciente está en condiciones en que ya no tiene posibilidad de soporte vital, la vida finalmente va a terminar, el médico tiene que tomar decisiones en función de retirar o modificar las medidas de intervención para permitir que la muerte acontezca de manera más naturalmente posible. No significa que ya no le hacemos absolutamente nada al paciente crítico, sino que modificamos o adecuamos las condiciones en las cuales se va a intervenir. Y aquí es donde se introduce la medicina paliativa, que es uno de los modelos de intervención que más se han desarrollado en los últimos 15 años. Para esto nos centramos en el conocimiento de otros conceptos, como en este caso hablaremos de la eutanasia, y les voy a platicar un poco al respecto. En el escenario hospitalario, particularmente los servicios de terapia intensiva, medicina crítica, urgencias también ocurre, es frecuente observar una práctica clínica tremendamente cruel para el paciente y su familia. Este es el ensañamiento terapéutico, o también llamado distanasia, que por definición es un concepto contrario a la eutanasia y se conforma como un mecanismo donde surge una franca oposición a pesar de todas las complicaciones que se puedan suscitar en torno a una enfermedad, para permitir una evolución natural hacia la muerte, si es el caso de una presencia de enfermedad grave o con potencial riesgo de morir. La eutanasia finalmente es la irrupción de la vida y puede llevarse a cabo de manera legal en muy pocos países, principiando por Suiza, y me parece que se han tratado de legislar diversas medidas para favorecer la comprensión de lo que es el fenómeno de la interrupción voluntaria de la vida. Pero en este caso hablamos de un fenómeno que parece ser muy frecuente en la práctica hospitalaria. La búsqueda de nuevas tecnologías médicas o la práctica, en muchos casos, de terapéuticas experimentales, en la actualmente nombrada medicina defensiva, coincide con la consolidación de la idea de la muerte como un enemigo que debe ser combatido, estimulada por los adelantos de la medicina. Sin embargo, en muchos casos, los manejos determinados por esos avances se hacen crónicos y los esfuerzos inútiles. La distanasia se asocia, entre otros aspectos, a la angustia que experimenta el médico al aceptar el fracaso terapéutico y, por ende, la muerte del paciente. Al hecho de cumplir cabalmente el principio de conservación de la vida, no obstante, se emplean recursos y medicación excesiva en el proceso natural de la muerte, o en muchos casos obedece a la ignorancia o desprecio de los derechos del paciente hacia el final de su existencia. En este caso, la idea de poder vincular los conceptos que nos ofrece la bioética con el psicoanálisis va en función de la promoción de la ortotanasia, o también llamada muerte digna. Por definición, es permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto o cuando debe ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, el curso de la muerte. Y aquí hemos observado un fenómeno muy particular. ¿Cuál es el escenario donde está ocurriendo la muerte? Finalmente, el escenario donde ocurre la muerte es el hospital. Ya una muerte en soledad, sin la familia, sin las personas que están habitualmente cerca del paciente, sin sus afectos. Entonces, lo que se está promoviendo pues es buscar
lo que sería un modelo de acompañamiento de la muerte mucho más sensible para el muriente, pero también rescatar que la persona que está viviendo el impacto de la muerte también es una persona que tiene riesgos. Entonces, bueno, tengo que abreviar un poquito, nada más les quiero hablar acerca de la metodología, el procedimiento. Esto es un estudio fenomenológico cualitativo. Mediante entrevistas a profundidad pretendo conocer en 4 médicos especialistas cuál es, primero que todo, la concepción que tienen de la limitación del esfuerzo terapéutico, y por otro lado, enfocarme a lo que sería la detección de los mecanismos defensivos que se van desplegando ante esa particular condición que es la limitación del esfuerzo, la modificación de la terapéutica. Para esto decidí llevar a cabo 3 entrevistas a profundidad. Tengo 4 participantes previstos, y en este caso encontré también, en una búsqueda exhaustiva de herramientas y apoyos para la investigación, un instrumento que me pareció idóneo para el análisis de mis resultados, que sería el instrumento algoritmo David Lieberman, desarrollado por un alumno de él, David Marlaski, que son los psicoanalistas argentinos. En este caso, este instrumento lo que propone es la detección, partiendo de la teoría funcional freudiana, de deseo y defensa en el análisis del discurso. Y bueno, los alcances esperados finalmente sería la profundización sobre el conocimiento de los mecanismos defensivos que se despliegan ante la muerte del paciente, si estos mecanismos se relacionan con prácticas médicas que permiten la muerte digna del enfermo, y si los participantes han desarrollado una posición narcisista terciaria como mecanismo regulador ante la vivencia traumática que genera la exposición cotidiana con la muerte. En este caso, pues no sé si tengo tiempo para presentar rapidísimo, unos fragmentos de las entrevistas que me parecía interesante podérselos mostrar, donde podemos, a través del análisis de esta verbalización, ir detectando aquellas situaciones de conflicto psíquico y aquellos mecanismos que van desarrollando en la praxis. En este caso, quiero citar el participante 1, relata una vivencia después de una ruptura amorosa cuando comenzaba su formación médica, y dice: ese día estuve muy mal, saliendo de una guardia de castigo, agotado, tuve tiempo de llorar en lo que me quedé dormido, pero no sabía, ni me quité la ropa para la cama, me agarró el sueño. Al día siguiente llegué al hospital, me regañaron porque no me había bañado y porque llegué con la ropa, o sea, simplemente me desperté y llegué al hospital corriendo, así fue. En las entrevistas me van relatando diversos aspectos sobre la historia de su formación, sobre la cuestión vocacional, sobre la vivencia cotidiana, sobre cómo van conociendo y enfrentando la muerte, y bueno, son personas que trabajan tanto en el ámbito de terapia intensiva de adultos como terapia intensiva pediátrica. En este otro, el participante 1 también, relatando la toma de decisiones terapéuticas. Me llegó a pasar que en los últimos tiempos yo llegaba y valoraba a un paciente y decía: este no es un paciente para terapia intensiva. Entonces lo calificaba como que no debía de subirse de un servicio de medicina interna o urgencias a terapia. Y a la guardia siguiente llegaba y ahí estaba, en la terapia. Algún otro compañero dijo: pobrecito. Yo decía: es que es peor aceptarlo. Si llegaba el paciente, estaba un mes y no se levantaba, finalmente se moría. Con manejo básico hubieran pasado 3 o 4 días y se hubiera muerto. Aquí en la terapia nunca salió el ventilador, se llenó de escaras, se infectó. ¿Para qué? Por último, ya nada más menciono al participante 2, es una mujer en terapia intensiva pediátrica. Nos relata qué pensaba sobre la muerte al inicio de su formación vocacional. Uy, no, por supuesto, no pensaba en la muerte. Cuando entras en la medicina por vocación, no piensas en la muerte. Al contrario, piensas que vas a salvar a todos. Y en ningún momento me cruzó: ¿y si se me muere, qué voy a hacer? Simplemente dije: cuando salve a este, y cuando cure a este otro, y cuando le resuelva el dolor a él o a ella, o a cualquier paciente, o entonces no pensaba más. Por último, la participante 2 relata su experiencia en la formación como especialista en medicina clínica. Cuando yo entro a terapia intensiva y todo el tiempo hay en la sala pacientes límite, por supuesto que emocionalmente es cansado de estar pegada ahí al paciente, porque aprendes a identificar de los graves al más grave,
al que no debes de separártele ni un momento porque te volteas y ya se hipotensó o se dobló la manguerita de la mina. ¿Y qué está pasando? Tú no te puedes despegar de ahí. Con esto finalizo. Gracias. Y bueno, para